Yo, Mateo, un chico de 23 años, siempre he sido el diferente en mi familia. No encajo con su mundo de negocios y apariencias. Por eso, no me sorprendió lo que pasó después de la muerte de mi abuelo. No había pisado esa oficina desde que la salud del abuelo Adrián empezó a fallar. Y aún ahora, solo vine porque me lo hizo prometer. La sala de conferencias olía a cera para muebles y papel viejo, un olor que se aferraba a la madera y a los secretos. Mi madre, Valentina, se ajustaba su collar de perlas con una mano perfectamente cuidada. Mi padre, Lucas, estaba sentado rígido, con los brazos cruzados, como preparándose para una batalla. Y Camila, siempre la niña mimada, llevaba una blusa color crema demasiado impecable para el luto y una media sonrisa como si ya hubiera ganado. El señor Benavides, el abogado del abuelo por más de 3 décadas, se aclaró la garganta y abrió la carpeta con movimientos lentos y deliberados. «Estamos reunidos para honrar los últimos deseos de Adrián Ferrer», comenzó. Su voz no tembló, ni siquiera cuando me miró directamente antes de leer las asignaciones en voz alta. A Camila Ferrer, comenzó, la cabaña en Bariloche y la guitarra Gibson de 1959. Camila parpadeó, claramente esperando más. A Lucas y Valentina Ferrer, su voz continuó, el reloj de pie antiguo, una selección de discos de vinilo y una donación caritativa de $10,000 hecha en su nombre. Mi madre hizo un ruido entre un resoplido y una arcada. Eso no puede ser correcto. El señor Benavides no se inmutó. Pasó a la siguiente página. A Martín Ferrer, mi nieto, mi confidente. Le deja todo su patrimonio financiero, que asciende a $38,246,000. Silencio. ¿Y luego qué?, ladró mi padre. La mandíbula de Camila se contrajo. Mi madre se levantó, con el rostro enrojecido. Eso no puede ser. Martín nos abandonó. No se lo merece. El señor Benavides continuó sin levantar la vista. Este testamento fue firmado, notariado y presentado por Adrián Ferrer personalmente 3 meses antes de su muerte. No oyeron el resto. Mi padre se abalanzó sobre la mesa, arrebató el cheque que el señor Benavides me acababa de entregar y lo levantó como si fuera falso. ¿Crees que esto te compra de vuelta? Antes de que pudiera responder, encendió una cerilla. El cheque se curvó y ennegreció mientras el fuego danzaba a lo largo del borde. Mi madre rasgó el sobre que yo sostenía, destrozándolo hasta que la letra del abuelo se disolvió en pedazos. Esto es lo que pasa cuando traicionas a tu familia, siseó. No me moví. No supliqué. Solo sonreí. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos pero te mantiene firme. Porque lo que quemaron no era lo que pensaban. Y lo que nunca vieron fue el sobre que todavía estaba guardado dentro de mi abrigo. La última conversación real que tuve con mi padre terminó con él diciendo: si cruzas esa puerta, no vuelves a entrar. Tenía 19 años. Acababa de rechazar una beca completa para el programa de negocios de su alma mater, y en cambio, me había inscrito en una pequeña universidad de artes liberales al norte para estudiar diseño visual. Él lo llamó un pasatiempo con delirios. Mi madre no discutió. Simplemente se quedó detrás de él con los labios tan apretados que casi desaparecieron. 3 semanas después, llegué a casa para el Día de Acción de Gracias y encontré mi habitación completamente vacía. El escritorio, la cama, incluso la estantería con las notas que el abuelo solía dejar entre las páginas, habían desaparecido. En su lugar, había 2 sillones grises, una orquídea falsa y una lámina enmarcada de un faro que nunca había visto antes. La placa de la puerta había sido cambiada de Martín a habitación de invitados a. Camila me pasó en el pasillo y se rió. No seas tan dramático. No es como si la estuvieras usando. No me cortaron de golpe. Al principio, fueron pequeñas cosas, tarjetas de cumpleaños perdidas, llamadas sin respuesta. Luego, el cheque del alquiler de mis padres no llegó. Cuando llamé para preguntar, mi madre suspiró y dijo: las acciones tienen consecuencias, Martín. Querías independencia. Ahora la tienes. Hubiera perdido el apartamento si el abuelo no hubiera intervenido. Él transfirió la cantidad exacta 2 días después, sin hacer preguntas. Después de eso, el dinero llegaba en un ritmo tranquilo. No demasiado, nunca llamativo, solo lo suficiente para mantener las luces encendidas y la calefacción funcionando. Con él venían cartas en su letra temblorosa y elegante.
Nunca me criticó por irme. Nunca me pidió que volviera. Pero en cada línea había algo más fuerte que ambos. Él me veía. La última que recibí llegó 3 semanas antes de que falleciera. Decía solo: la supervivencia no es debilidad. Es la primera prueba de fuerza. Guardé esa carta en mi billetera y la llevé conmigo a través de cada rechazo de trabajo, cada día festivo silencioso, cada noche que pasé fingiendo que no me importaba. Todavía la llevaba incluso mientras las cenizas del cheque falso se enfriaban sobre la mesa frente a mí, y mi mano se deslizaba dentro de mi abrigo para tocar el sobre real que esperaba allí. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue cerrar la puerta con llave y quitarme los zapatos. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, más bien de agotamiento contenido demasiado tiempo. Puse mi abrigo en la silla de la cocina y saqué el sobre que el abuelo me había dado un mes antes de morir. Me lo había entregado en una cabina tranquila en un restaurante envuelto en una servilleta de tela como si me estuviera dando una reliquia. «No lo abras», dijo, «a menos que lo quemen». Y lo habían hecho. Rompí el sello de cera y desplegué el contenido lentamente. Un solo cheque casi idéntico al que se había convertido en cenizas frente a mí hace solo unas horas. El mismo número, la misma firma, pero este estaba marcado en pequeñas letras rojas: copia no negociable. Mis dedos no temblaron. Le di la vuelta al cheque y encontré una pequeña unidad USB pegada en la parte posterior, junto con una nota manuscrita en la letra cuadrada del abuelo. «Déjalos que lo quemen. Luego abre el archivo real». Lo conecté. No hubo pantalla de carga, ni solicitud de contraseña, solo una sola carpeta etiquetada como herencia, y dentro de ella una copia en PDF de un formulario de transferencia fiduciaria. Estaba firmado, atestiguado y presentado a través de una empresa que no reconocí. El número de cuenta terminaba en dígitos que había memorizado cuando era niño, su cumpleaños al revés. Los fondos eran reales. La transferencia ya había ocurrido hacía semanas. El cheque que quemaron no era solo un señuelo. Era cebo. Me recosté en mi silla. El silencio en mi apartamento era espeso como terciopelo. Esto ya no se trataba de ellos. No lo había sido por un tiempo. El abuelo no solo había confiado en mí. Había planeado su reacción paso a paso. Y ahora yo también lo haría. A la mañana siguiente, intenté verificar el saldo de mi cuenta bancaria, parte hábito, parte seguridad. La pantalla parpadeó una vez, luego otra vez, antes de que apareciera un mensaje de error. Cuenta no encontrada. Probé con otra tarjeta, rechazada. Actualicé la pantalla de inicio de sesión y escribí todo más lento, como si ser preciso pudiera solucionar el problema. Aún nada. Al principio, me dije que era un bloqueo de seguridad. Tal vez una alerta de fraude por los eventos de ayer. Pero cuando llamé al banco, el hombre al otro lado de la línea sonó vacilante. «Lo siento, señor Ferrer», dijo, tecleando en teclas que no podía ver. «Nuestro sistema tiene su cuenta marcada como inactiva». Fallecida, en realidad. Se me secó la boca. Eso es un error. Hizo una pausa. Fue certificado por la oficina de registro. Fechado hace 2 semanas. Colgué antes de que mi voz pudiera quebrarse. El DMV lo confirmó 1 hora después. La mujer detrás de la pantalla de vidrio parpadeó a su monitor, frunció el ceño y dijo: «Está marcado como legalmente fallecido. Certificado de defunción presentado bajo su nombre completo, Martín Ferrer». Su tono era plano, pero sus ojos se alzaron hacia mí con lástima. «Tendrá que presentar una corrección. Ese proceso puede llevar meses». No respondí. Salí al frío, aturdido como si alguien hubiera despegado los bordes del mundo y revelado que todo lo que pensaba que era sólido podía desvanecerse. Al otro lado de la calle, una mujer estaba quieta, medio sombreada bajo una fila de árboles de ramas desnudas. Sus gafas de sol eran demasiado grandes para el cielo gris. Llevaba una bufanda de seda azul pálido enrollada una vez alrededor de su cuello. La misma bufanda que mi madre afirmó que la tintorería había perdido hace 3 años. No sonrió. No apartó la mirada. Estaba observando. Volví al flujo del tráfico peatonal y me moví sin pensar, no rápido, pero deliberado. Cuando doblé la esquina, ella se había ido. De vuelta en mi apartamento, abrí el cajón donde guardaba cartas viejas y las extendí como migas de pan. No solo me habían desheredado. Me estaban borrando cuidadosa, silenciosa y minuciosamente.
Y alguien estaba observando para asegurarse de que se cumpliera. Abrí mi computadora portátil, saqué el USB de su estuche y me quedé mirando la carpeta que el abuelo había etiquetado como herencia. En algún lugar dentro estaba el siguiente paso. La llave de bronce había estado sentada en mi mesita de noche durante años, envuelta en el mismo pañuelo gastado que el abuelo me dio en mi cumpleaños número 18. Nunca pregunté qué habría. Simplemente dijo: necesitarás esto algún día cuando estés listo para reclamarte. Ese día había llegado. Las bóvedas privadas de Langford se encontraban detrás de una puerta sin marcar cerca del borde del distrito histórico, escondidas entre una boutique de vinos y una librería desgastada. La mujer en la recepción echó un vistazo a la llave, verificó sus registros y me condujo por un pasillo tranquilo sin hacer preguntas. El aire se volvió más frío cuanto más caminábamos hasta que llegamos a una habitación estrecha llena de cajones de metal. Caja 17, dijo, abriendo el cajón y deslizándolo hacia adelante. Asentí y esperé hasta que la puerta se cerró detrás de ella antes de alcanzar el interior. Una carpeta negra a prueba de fuego yacía allí, su superficie lisa y fría. La abrí lentamente. La primera página era un cheque de caja certificado, esta vez con el sello del banco incrustado en el papel. 38 millones dirigidos a mí. El siguiente conjunto de documentos era más pesado. Escrituras de propiedad de la tierra certificadas por notario que transferían la propiedad total de las propiedades familiares. Luego, otros certificados de acciones de Ferrer y Asociados, cada acción con derecho a voto, cada autoridad ejecutiva. Mi nombre en cada uno y en la parte inferior una unidad flash en una bolsa de terciopelo. De vuelta en mi apartamento, lo deslicé en mi computadora portátil y hice clic en el único archivo dentro. El rostro del abuelo llenó la pantalla. Se veía mayor de lo que recordaba, sentado en el solarium con la luz derramándose sobre su hombro. Si estás viendo esto, Martín, entonces hicieron lo que temía que harían. Intentaron Barat. Habló lenta pero claramente, cada palabra deliberada. Siempre fuiste el callado. El que veía todo, sentía demasiado, pedía nada. Por eso te temían. Por eso confié en ti. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos cansados pero agudos. Esto no es solo dinero. Es memoria. Es legado. Y si intentaron quemar el tuyo, así es como regresas. La pantalla se desvaneció a negro. Y supe exactamente a dónde tenía que ir después. Encontré el sobrepegado justo debajo de la mirilla en mi puerta principal. Blanco liso, sin sello, sin escritura, excepto una sola línea en letras mayúsculas ordenadas. No quemaron el cheque real. Busca en la caja Array en Langford Seguridad. No había firma, ni rastro de quien lo había dejado, solo silencio al otro lado de la puerta. Me senté a la mesa durante mucho tiempo mirándolo fijamente, luego alcancé mi computadora portátil. Langford tenía más de una ubicación de bóveda. La caja Array no figuraba públicamente, pero reconocí el nombre. El abuelo una vez bromeó diciendo que era donde esconden los huesos reales. Inicié sesión en el correo electrónico del patrimonio que se había creado durante la transferencia fiduciaria y encontré un mensaje que no había notado antes. La línea de asunto estaba en blanco. El cuerpo solo una oración. No buscan el dinero. Buscan la firma. Adjunto había un solo documento, un formulario de transferencia de activos sin firmar. En la parte superior Ferrer y Asociados, debajo de él, un segundo formulario, esta vez firmado. Mi nombre estaba allí, pero la firma no era mía. La habían falsificado. Estaban vendiendo la empresa. Abrí el panel interno de la empresa y accedí a la configuración que el abuelo había configurado meses antes. Y allí estaba. Transacciones, propuestas, reasignación de activos, cada movimiento aprobado bajo mi nombre mientras mi estado legal seguía siendo fallecido. Era más que desheredado. Era un vacío legal, un silencio conveniente. Pensaron que lo habían tomado todo, pero dejaron un rastro descuidado, audaz y arraigado en la arrogancia. El tipo que creía que nadie como yo volvería jamás. Alcancé la unidad flash del abuelo nuevamente y abrí una carpeta etiquetada como Archivos de Tierras de Charleston. Mi nombre figuraba en cada parcela, y sabía a dónde iba después. El nombre en el contrato de arrendamiento era J.M. Robles, un nombre que el abuelo solía usar para licencias de pesca y subastas de discos antiguos. Una broma, dijo, cuando Ferrer,
como la flor que sigue creciendo donde no se supone que debe hacerlo. Recordé eso en el camino más allá de los límites de la ciudad a través de tierras de cultivo oxidadas y lotes olvidados hasta que me detuve en una hilera baja de unidades de almacenamiento y encontré el número 19B. La cerradura hizo clic al abrirse con la pequeña llave de bronce de la bolsa de terciopelo. El aire dentro estaba viciado, pero no intacto. Una sola estantería de metal bordeaba la pared lejana, y en el centro, como si la hubieran colocado allí para que la encontrara, había un maletín negro a prueba de fuego dentro de una carpeta de Manila con mi certificado de nacimiento original, no el actualizado con el apellido de mi padrastro. Este solo tenía el mío, Martín Ferrer. Sin guiones, sin ediciones. Luego estaban las cartas, 12 en total, cada una en la letra inconfundible del abuelo. La mayoría estaban fechadas dentro de las semanas de los eventos familiares clave. Mi graduación universitaria, la renovación de votos de mis padres, la Navidad que pasé solo. Las había escrito pero nunca las había enviado. Una línea se repetía a menudo. Note Boraran. No mientras yo siga en pie. Debajo de las cartas había un testamento certificado por notario fechado después de la supuesta fecha de mi muerte. Su firma era fuerte, deliberada. En él, fui nombrado único beneficiario. Ni Camila. Ni Lucas ni Valentina. Yo. Pero lo que detuvo mi respiración fue la escritura. Propiedad de Ferrer Charleston S.C. Propiedad Martín Ferrer. Mis dedos rozaron el sello en relieve. No solo había heredado una casa. Había heredado la base, el terreno bajo su poder. Y ellos no lo sabían. Me senté en una silla de plástico agrietada cerca de la puerta, abrazando la carpeta contra mi pecho, sintiendo la forma de mi nombre por primera vez en años. No era un fantasma y no tenía ni idea de que ya estaba caminando de regreso por la puerta. Pensaron que la habían cerrado de golpe. Silvia Ordóñez no habló mucho cuando le entregué el maletín. Simplemente lo abrió, escaneó los documentos con ojos afilados y dijo: «Nos moveremos rápido». No había asombro en su tono, solo certeza, como si hubiera visto suficientes traiciones familiares para saber cuándo el rastro de papel contenía fuego. Presentamos la impugnación en 48 horas. La audiencia estaba programada para el lunes. El juzgado olía a pisos encerados y viejas decisiones. Vestí de negro, no por luto, sino porque la armadura no siempre resuena. Mis padres llegaron juntos flanqueados por un abogado joven con un traje demasiado ajustado y una sonrisa demasiado floja. Camila los siguió, con los labios brillantes, el teléfono en la mano. No me miraron. El juez Benavides presidió, conocido por sus frases cortas y su baja tolerancia a las teatralidades. Cuando llamaron a nuestro caso, asintió hacia Silvia. Ella se mantuvo tranquila y deliberada. «Estamos aquí para impugnar la ejecución del patrimonio de Adrián Ferrer», dijo, «por motivos de falsificación, coerción y supresión de identidad». El abogado contrario puso los ojos en blanco. «Su señoría, mis clientes son los beneficiarios documentados. Cualquier intento de revisar el testamento póstumamente no solo es infundado, sino que es emocional». Silvia tocó su tableta. «Su señoría, el fallecido anticipó esto». Con un solo clic, las luces se atenuaron y la pantalla detrás del estrado se iluminó. Apareció el rostro del abuelo. «Si están viendo esto», dijo, «significa que intentaron enterrarla». Su voz era firme, uniforme. «Que conste que cambié el testamento a sabiendas, sin presión alguna. Hice a Martín único heredero porque se lo ganó, porque perseveró». El juzgado se quedó quieto. La boca de Camila se abrió, luego se cerró. Mi madre palidechó. Mi padre se movió como si estuviera a punto de interrumpir. Pero el juez Benavides levantó una mano. «Suficiente». Se volvió hacia ellos, con voz fría. No solo intentaron manipular a este tribunal. Intentaron borrar a una persona. Luego me miró. «Este tribunal reconoce a Martín Ferrer como el único heredero legal del patrimonio de Adrián Ferrer. Los activos de los demandados deben congelarse en espera de una mayor investigación». Exhalé no por alivio sino por liberación. El daño estaba hecho. Ahora venía el ajuste de cuentas. Camila envió un mensaje de texto 2 veces antes de que respondiera. El primer mensaje fue corto: «Por favor». El segundo fue más largo, más torpe. «¿Podemos hablar? Solo nosotros». Como antes.
Acepté reunirme con ella en un café cerca del juzgado. Terreno neutral, sin historia adjunta. Ya estaba allí cuando llegué, revolviendo un café que no había tocado. Su sonrisa tembló cuando me vio. No lo sabía, dijo antes de que pudiera sentarme. Sobre el certificado de defunción, sobre el testamento. Me dijeron que era un formulario de rutina. Solo firmé donde papá me dijo. No hablé. Puse mi teléfono sobre la mesa con la pantalla oscura, pero grabando. Lo juro, Martín, no quise nada de esto. No sabía que llegarían tan lejos. Su voz se quebró. Pensé que solo estábamos tratando de proteger lo que era nuestro. Lo que era tuyo. Repetí. Ella se estremeció. Quiero decir, no pensé que lucharías. Siempre simplemente te ibas. Esa parte era verdad. Pero ya no era el chico que se iba. Lo siento, susurró. Tenía miedo. Pensé que si no seguía la corriente, también me dejarían fuera. La observé limpiarse una lágrima con la manga de su costoso abrigo. No era que no creyera que sintiera arrepentimiento. Simplemente no me importaba si lo hacía. Sin amenazas, sin ira, solo silencio. Me levanté, metí el teléfono en mi bolsillo y me alejé sin mirar atrás. Su voz me siguió hasta la mitad del café, pero no me detuve. Afuera, el aire olía a lluvia distante. Apreté más mi abrigo y caminé no hacia el pasado, ni siquiera hacia la venganza, solo hacia adelante. Y esperando en mi bandeja de entrada estaba el documento final que el abuelo me había dejado marcado en negrita: transferencia de escritura, efectiva al confirmar. Los escalones del juzgado estaban más tranquilos de lo que esperaba. Sin cámaras, sin confrontación, solo el sonido de mis botas golpeando firme contra el hormigón viejo mientras me abría paso. En mi mano estaba la escritura, mi nombre grabado en negrita debajo del sello del condado y la propiedad. No más dudas. No más fingir. Hice una pausa justo antes del último escalón y me di la vuelta, mirando hacia el edificio en el que había luchado tanto tiempo para ser escuchado. Sostuve la escritura frente a mí y tomé una sola foto. Sin sonrisa, solo quietud. El título que escribí fue simple. Intentaron quemar el legado. Heredé la base. Luego apagué mi teléfono y lo metí en mi bolso. Sin baile de victoria, sin anuncio, sin necesidad. Caminé 5 cuadras en silencio hasta el pequeño estudio de ladrillo que había cerrado 2 días antes. Un espacio modesto con ventanas altas y pisos desgastados escondido entre una floristería y una lavandería olvidada. No era mucho todavía, pero era mío. Abrí la puerta principal con llave, entré y alcancé el sobre que el abuelo había dejado en la bóveda, el que estaba marcado como comienza aquí. Dentro había 3 cosas. Un boceto dibujado a mano del plano del estudio, una solicitud de licencia comercial doblada ya medio completada con su letra, y una carta con 4 palabras subrayadas: haz algo que no puedan borrar. Me senté con las piernas cruzadas en el piso polvoriento, el peso de todo lo que había perdido y reclamado asentándose a mi alrededor como polvo después de una tormenta. Esto no era venganza. Ni siquiera era justicia. Era el comienzo y estaba listo.